Buzo, jefe del Departamento de Prevención de Incendios de la Municipalidad de Asunción. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo estás? ¿Dije bien tu cargo? Sí, sí, no, correctísimo. Contame una cosa, ¿cómo estamos con este cambio de clima, con los incendios o las quemas que estaban afectando el aire en la ciudad de Asunción? Bueno, con el cambio puntual de clima que estamos teniendo, por lo menos ahora en Asunción, bien, ¿verdad? Este fresco, la llovizna que tuvimos hoy, y Ujú. quizás las precipitaciones que se esperan en el transcurso de las horas nos vienen bastante bien. Si bien es cierto, central, de acuerdo a los reportes de Infona, con los focos de calor y los focos de incendio que tuvimos, registraban números bastante bajos en comparación a otros puntos como Mambay, Concepción, Presidente Hayes. Pero sigue siendo alarmante que siempre detrás de un episodio de incendio tengamos algún tipo de imprudencia o algún tipo de incendio relacionado con el hombre. Ujú. ¿Y se tiene una estadística aproximada si la mayoría de los incendios que afectan a la ciudad de Asunción son provocados o son fenómenos naturales? No, si bien es cierto, lo que hay que diferenciar es que la amenaza de los incendios de interfase, que es lo que tenemos en Asunción, más Ujú. los incendios por quema de residuos en vertederos clandestinos, ¿verdad? Ujú. Rellenos sanitarios al aire libre, Sí, sí. eh, se dan en nuestra capital. Nosotros el año pasado tuvimos 150 episodios de incendios, los cuales como municipalidad fuimos en 7 meses. Desde que se instala la mesa de contingencia, hemos acudido a casi todos los incendios que se han dado. Y hay que también recordar que la frecuencia de los mismos era mucho mayor que la de este año. Teníamos como 5 o 6 episodios O sea, el diarios de año pasado fue incendios. peor. Sí, en Asunción, sí, el año Eso pasado fue incluye, peor. disculpame que te interrumpa, eso incluye incendios en edificios. No, 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 no. Por Hablamos, suerte, hablamos de incendios de interfase, hablamos de ya, incendios en zonas de ya, vegetación, entiendo, de rellenos sanitarios, ¿verdad? De ya. basurales, por Al decirlo de una aire manera libre, más, para más. decirlo de alguna manera. Sí, sí, vertederos clandestinos, Ya. como se suele denominar. Por suerte no hemos tenido, y creo que, bueno, en alguna cosa estaremos haciendo bien, y también la ciudadanía creo que también está avanzando en cuanto a la conciencia. No se han registrado incendios importantes en edificaciones, para hacer la salvedad. Sí, nuestro problema el año pasado fueron estos incendios en zonas puntuales de la costanera, Cerro Lambaré, en los Bañados Sur, por ejemplo, Jardín Botánico, que sufrió 3 incendios, en los cuales en 2 de ellos encontramos preparados tipo Molotov, pero entendiendo que son también sujetos a muchas cuestiones, no voy a decir sociales, Ujú. pero sí de personas que han ingresado a estos lugares y quizás, no, parece Con- mentira, ¿verdad? Pero con estas cuestiones de querer ser, no sé, minutos de fama, llamar la atención, Ujú. han generado incendios, como vimos hace unos días que en Embuda había una persona que estaba generando fuego, llegaba en su vehículo y generaba quemas. O sea, Eso actos también lo criminales vimos. directamente. Totalmente, de hecho Mm. la quema en sí es un delito, ¿verdad? La provocación de Claro, incendios sí, sí, también, sí, sí, sí. más allá de que sean premeditados o no. Ujú. Y lo que sí vimos, por eso cuando se dice que son provocados, son antrópicos, es la figura del ser humano detrás, sin medir si existe o no la intención. Por eso cuando hablamos de que hay más del 90% de los incendios provocados en la capital, hablamos en este sentido de incendios que son antrópicos. De ahí determinar si son o no intencionales merece otro tipo de relevamiento y inspecciones, pero también, Guillermo, lamentablemente en zona costanera, para citar un lugar, hemos encontrado acelerantes en la zona de los incendios, lo cual nos ayuda a pensar que sí han sido premeditados. Ujú. Qué bárbaro, eso es muy grave, ¿eh? Sí, no, es gravísimo, inclusive con líquidos inflamables dispuestos justamente a la zona de incendios para que se propaguen con mayor velocidad, cubiertas ubicadas con un terreno ya preparado. Por eso te digo que entrar de repente en estos debates de si son o no sectores sociales, agitadores, no me gustaría entrar en eso, Sí, pero son pero hechos, podrían lastimosamente, ser hechos intencionados y con responsabilidad penal, punto. ¿Cuál es la motivación? sí, Ya, sí. sí, tal Y- cual. y- Y son delitos. Y fíjate que un poco hablábamos con alguien hoy justamente del área de gestión ambiental. Es confuso para el ciudadano porque uno escucha en distintos medios y ve flyers de diferentes instituciones diciendo denuncia acá, el otro sale denuncia allá. Y termina siendo una suerte de quién es la responsabilidad final en estos eventos. mm. Entonces, yo creo que hay que simplificar la cuestión. Son delitos, Son mucho delitos, más allá claro, claro, claro. Si lo de hago que por los dinero, municipios. por pirómano o por una cuestión política o social, ya sería otro punto después de aclarar la motivación. Pero prender Tal fuego cual. es delito. Tal cual. Entonces ahí en lo que es la priorización, básicamente en esa
suerte de ver cuál es el rango mayor. Estamos hablando de los delitos por encima de las sanciones administrativas, que es lo que los municipios tienen a su cargo. Claro. Y el otro problema que se da en este tema de las multas es, ¿cómo yo voy a multar a una persona que, por ejemplo, no tiene una cuenta catastral, no tiene una vivienda regular, no tiene un empleo fijo? No tiene un RUC. Tal cual, ¿entendés? Es sumamente complejo cuando hablamos de la aplicación de multas. Sin embargo, cuando hablamos de delitos, es muy claro el panorama, inclusive hay expectativas de privación de libertad en algunos de los casos, era contemplado en el marco legal. Entonces, ahí es donde siempre hacemos el llamado de que la Policía Nacional y el Ministerio Público tienen que acompañar este proceso con mayor fuerza. Decime una cosa, ¿vos sos bombero o fuiste? Era bombero, Era bombero, sí. Fui bombero. Este año tendría que cumplir 20 años bombero, pero por otro tipo de incendios salí de la institución. Volverás tal vez. Decime una cosita, ¿cómo ves a la ciudad de Asunción preparada para evitar otra tragedia como la de Coabolaños? ¿Aprendimos la lección? Se aprendió, pero muy poco. Decir que no hay un avance sería también mentir y ser muy pesimista. Sin embargo, desde mi punto de vista, en base a la envergadura del daño que sufrimos como sociedad, de la pérdida de 400 personas, es muy lento nuestro aprendizaje. Pareciera que nos olvidamos rápido, no tenemos ese afecto al cuidado, a la valoración de la vida. Entonces, creo que eso es lo que está faltando un poco más, y quizás justamente instalar esta idea, esta corriente, esta cultura de la prevención de los más chiquitos, empezar a hacerlo de todo en el área de educación, en los colegios públicos, privados, y ahí empezar a hacer este cambio generacional. Pero hemos avanzado, a mi criterio, muy lento. Se avanzó, pero todavía hay zonas de riesgo importantes dentro de la ciudad. Por ejemplo, edificios públicos, mercados. Sí, sin dudas. Uno de los principales problemas es que se sigue viendo la inversión en prevención como un gasto, empezando por ahí. Sí. Y cuando hablamos de seguridad, es un intangible que solamente se vuelve material cuando hablamos de protección. ¿Y qué es la protección? Son los sistemas que nos permiten tener justamente instalaciones mucho más seguras. Y es ahí donde cuando sea el sector público o el sector privado, uno habla de esto, no, pero es demasiado caro. Sin embargo, lo que estás haciendo es proteger la vida de la gente que está ahí. Yo como abogado te digo que $1 invertido en seguridad y prevención te estás evitando la potencialidad de miles de dólares en demandas por daño después. Totalmente. No hablemos ya de la vida, que eso no tiene precio, ¿verdad? Pero es tal cual, Guillermo, y le das en el clavo. Poder materializar y ejemplificar esto desde un punto de vista monetario también ayuda a percibir, y es el lenguaje que muchas veces el sector privado entienden. No hablar de prevención, sino cuánto te estás evitando en fuga capital, en lucro cesante, en indemnizaciones. Sí. En esa persona que se resbaló porque no había pasamano y se te dobló un tobillo y te pasó una demanda y te la va a ganar probablemente, ¿verdad? No, tal cual. Entonces creo que ese es también el lenguaje en el que uno tiene que trabajar para que los diferentes rubros, por decirlo así, entiendan que sigue siendo de cualquier manera y es donde se mira una inversión. Y ahí también entra la modernización de las instituciones frente a este tema. Te quiero hacer un pedido muy personal. Yo asisto a diario al edificio de la Fiscalía que está en Nuestra Señora de la Asunción, entre Herrera y Humaitá. Sí. Ese es un edificio que fue diseñado para hotel y hoy se usa como oficina pública para un cierto tráfico de personas. Tiene más personas, se han modificado los espacios, y yo no soy experto, pero me da la sensación de que no está preparado para un siniestro. Que hablen con la gente de Fiscalía y tomen las medidas que hagan falta para asegurar la seguridad. Te cuento, si hablamos del mismo edificio, y me permito hasta mañana pedirte tiempo para confirmar. Si no, nosotros ya notificamos a uno de los edificios de la Fiscalía. De hecho, nosotros en este año y medio tenemos 30 edificios públicos notificados, y algunos inclusive ya en instancias de juzgado de falta de la municipalidad, como el caso del Ministerio de Urbanismo y la Vivienda. Entonces, 30 edificios públicos notificados, qué dato, ¿no? Así es. Estamos haciendo el trabajo. Si bien lo de IPS fue lo que más fuerza tuvo, quizás por el momento político que vive esa institución, nosotros desde enero del año pasado, de hecho, empezamos por los edificios municipales. El criterio siempre fue y va a seguir siendo, por lo menos bajo la jefatura que estoy llevando adelante, que la política del ocultamiento es lo peor justamente en materia de prevención. Claro. Hay que mostrar lo que está mal para poder cambiarlo. De hecho, la primera institución inspeccionada en enero del año pasado fue el palacete del edificio municipal, mismo edificio que hace 2 meses fue escenario del primer simulacro de incendios en altura que tuvimos en la ciudad capital con intervención de los bomberos. El segundo simulacro estaba previsto para este sábado 28,
en una mesa de trabajo justamente con los bomberos con asiento en Asunción, pero muy probablemente se va a postergar unas semanas más. ¿Por qué? Por justamente el gran trabajo que están haciendo en el tema forestal para evitar el desgaste justamente de este personal que está hoy operativo en otro tipo de escenarios para este simulacro. Pero está pendiente hacer un segundo simulacro antes de que acabe el año. Perfecto. Bueno, muy interesante la entrevista. Te agradezco mucho tu tiempo, Alejandro. No, Guillermo, estoy a tu orden cuando guste. Un placer. Un placer. Lo escuchaste aquí en PDS.